se hundieron muy lentamente. Bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección. Al mismo tiempo, con esta poca información, si estudiamos la fauna y la flora proveniente de las islas hawaianas, hay toda una serie de islas que se mueven a lo largo de un arco como este, que corre por aquí hasta llegar a la isla de Pascua. Estas islas están separadas por largas distancias, pero si ven un mapa, verán este largo cordón. Eran las costas occidentales de Lemuria hace mucho tiempo, todas ellas, incluyendo las islas de Tahití, Tereina, todas estas diferentes islas así. Pero lo que es interesante acerca de este cordón de islas, en ninguna de estas otras islas, solo en este cordón, es que todas las islas, todas tienen exactamente la misma fauna y flora. Tienen los mismos árboles, las mismas aves, las mismas abejas, los mismos insectos, las mismas bacterias, todo. Ya dice que es interesante, ¿verdad? Solo para ayudar. Esos registros, los registros sumerios, tan solo son los registros más antiguos en el planeta y tienen 5.800 años de antigüedad. Pero los registros están hablando acerca de cosas que sucedieron hace 400 y pico de miles de años. Vamos a completar la vuelta al círculo aquí y explicar cómo obtuvieron esa información. No, las tablillas solo tienen 5.800 años. Hablando acerca de cosas, son los registros escritos más antiguos que hablan acerca de cosas que se remontan hace 450.000 años. Antes de ese, nos estamos remontando aproximadamente al principio de nuestra raza. Incluso si están hablando científicamente o a través de Thoth, tenemos aproximadamente 200.000 años de edad. Depende de con quién hablen. Ese es más o menos el tiempo que hemos estado en el planeta. La más antigua es aproximadamente 250.000. Sitchin dice que nos remontamos más atrás de eso, tal vez 300.000 años más o menos, pero los registros no dicen eso. Y Thoth no dice eso, ni tampoco los Melquisedecs. Solo tenemos un poco más de 200.000 años. Hubo civilizaciones en la Tierra mucho antes de este ciclo y mucho antes de que los Nefilim estuvieran aquí, que eran mucho más avanzadas que tanto tú, yo y los Nefilim. Y se fueron sin dejar huella. Cuando entiendan de qué se trata todo este asunto, van a entender por qué no queda nada cuando ellos se van. Sí, bueno, es el pasado del planeta. Es parte de quiénes somos, en cierta forma. Nosotros tenemos acceso a toda esa información. Saben, hay un componente en nosotros que tiene registrado todo eso, en cada uno de nosotros, aunque no es... Bueno, realmente sí es. Iba a decir que no es fácilmente accesible. Realmente es fácilmente accesible, simplemente no lo sabemos. De cualquier modo, esto empezó a desarrollarse muy saludablemente. Todo estaba marchando de maravilla. Más o menos 1000 años antes de que Lemuria se hundiera, y también se hundió, con excepción de esas islas exteriores, ahí había dos personas. Sus nombres eran Ai y Tia. Y dentro de poco les voy a mostrar un retrato de Tia. Ella era... Nosotros también éramos de piel muy oscura en aquel entonces. Y ella y su esposo hicieron algo que nadie más había hecho antes, al menos en nuestro ciclo de vida, en nuestra trayectoria evolutiva. Ellos habían descubierto que si hacen el amor de una cierta manera, así como hay una cierta manera para respirar, que hace algo diferente, bueno, hay una forma diferente de tantra que crea un tipo diferente de bebé, y del resultado de ese tipo diferente de nacimiento, los tres se volvieron seres inmortales. En otras palabras, al tener un bebé de cierta manera, la experiencia los cambia para siempre.
Y ellos sospechaban que eso era cierto. Estoy seguro por la experiencia. Y luego, conforme pasó el tiempo y todos los demás empezaron a morir, y ellos simplemente seguían ahí, y después de un largo periodo de tiempo, ellos seguían estando ahí. La gente empezó a darse cuenta de que ellos realmente tenían algo. Finalmente, establecieron una escuela. Fue la primera escuela de misterio, hasta donde yo sé, de la Tierra de este siglo. Se llamaba Naacal, N-A-A-C-A-L, o N-A-A-C-A-L, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y él era, como dicen, simplemente estaban tratando de enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión por medio del Tantra. Voy a tener que explicar eso en detalle en el momento adecuado. Ahora tenemos mucho camino que recorrer antes de que podamos llegar al punto para entender exactamente lo que ellos estaban haciendo. Pero de todos modos, hicieron esto y entonces le empezaron a enseñar a otras personas. Antes de que Lemuria se hundiera, tenían aproximadamente, eran más o menos 1000 personas. Entonces eran aproximadamente 333 familias de 3 miembros cada una que podían entender lo que estaban haciendo y lo demostraron. También podían hacer el amor de esta forma no común. En realidad no se tocaban entre sí, ni siquiera necesitaban estar en el mismo cuarto. Era hacer el amor interdimensionalmente, eso es lo que era. Creo que para cuando terminemos van a tener una muy buena idea acerca de eso, tal vez. No, that one's free. No, eso es gratis. No. Entonces, ellos aprenden cómo hacer eso. Crearon esta raza y estaba casi llegando al punto a partir del cual, si hubieran continuado, lo estaban logrando y probablemente en unos cuantos miles de años más, probablemente hubieran abarcado a toda la raza. Pero evidentemente Dios dijo, no, ahora no es el momento. Y apenas acababan de empezar, Lemuria se hundió. Ahora, como dije, Lemuria era femenina y ellos eran muy psíquicos y sabían que Lemuria se iba a hundir mucho tiempo antes de que se hundiera. Así como nosotros sabemos que América se va a hundir en ciertos lugares mucho tiempo antes de que se hunda, solo que tenemos mucha materia del cerebro izquierdo en nosotros también, de tal manera que no tenemos ese tipo de certeza absoluta. Al menos la mayoría de la gente no la tiene, pero la tenían los de aquel entonces. Sabían con certeza absoluta, ni siquiera era cuestión de discusión si se iba a hundir. Sabían exactamente cuándo se iba a hundir. Se prepararon con mucho tiempo de anticipación, sacaron todos sus artefactos y todo, trajeron la mayoría de las cosas al lago Titicaca, el gran disco de oro, y todo fue llevado ahí, y sacaron todas esas cosas. Sacaron todo, y cuando finalmente Lemuria se hundió, ya estaban totalmente fuera de la isla, y estaban asentados principalmente en el lago Titicaca, a través de América Central y de México, llegando hacia el norte hasta el monte Shasta. Los dos límites exteriores eran el monte Shasta y el lago Titicaca, y todo lo que quedaba entre ellos y toda la cultura se fue hacia esa área. Cuando esto se hundió, al mismo tiempo, aunque sé que esto no concuerda con las ideas de otras personas acerca de esto, esto es lo que Todd dice, que esto y la Atlántida fueron acontecimientos similares. Se efectuó otro desplazamiento en el eje. Esto se hundió, y por acá, en esta sección, justo aquí, estaba un continente bastante grande que se llamaba Atlántida. Eran 10 islas, y toda esta sección de los Estados Unidos, aquí arriba y toda esta parte aquí abajo, todo esto en el sur, Florida, Luisiana, Alabama, Georgia,